Lo que estás a punto de descubrir sobre el Papa Francisco cambiará por completo tu visión de este hombre. Todo lo que te han contado sobre su humildad es solo la punta del iceberg. Detrás de la figura que todos veneraban se esconde una historia repleta de secretos, decisiones radicales y escándalos que nunca te imaginaste. ¿Qué pasó realmente con el Papa que parecía tenerlo todo, y que de repente renunció a todo por completo? Prepárate para descubrirlo. Desde sus humildes comienzos en Argentina hasta su ascenso al Vaticano, Francisco siempre sorprendió a todos. Pero jamás imaginamos que este hombre, rodeado de poder, riquezas y fama, abandonaría todo por una vida de sacrificios extremos que dejó a todos con la boca cerrada. ¿Por qué renunció a los lujos? ¿Qué le llevó a tomar decisiones tan drásticas y polémicas? Lo que realmente ocurrió es mucho más impactante de lo que crees. Y eso no es todo. Este video revela detalles explosivos sobre su salud. Durante años, el Papa luchó contra problemas gravísimos que nadie supo. ¿Sabías que estuvo a punto de dejar el papado? ¿Qué ocultó sobre su fragilidad, su dolor, y por qué nunca permitió que el mundo supiera lo que realmente vivió? Las respuestas que estás a punto de conocer cambiarán tu perspectiva para siempre. Pero lo más sorprendente viene al final. No te imaginas lo que realmente ocurrió en sus últimos días. Entre luchas internas, una salud deteriorada y decisiones sorprendentes, el Papa Francisco dejó un legado mucho más complejo y escandaloso de lo que jamás imaginamos. ¿Qué secretos ocultó hasta su último aliento? ¿Qué fue lo que jamás quisieron que supieras sobre su vida? No podrás dejar de mirar hasta el final. Si creías que sabías todo sobre él, prepárate para quedarte en shock. Todo lo que pensabas sobre el Papa Francisco está a punto de cambiar. Dale like, suscríbete y no te pierdas ni un segundo de este video. Las sorpresas que vienen te dejarán sin palabras. Desde pequeño, Jorge Mario Bergoglio supo que la vida no se trataba de lujos ni apariencias. Nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio porteño de Flores, una zona de clase media donde los vecinos se saludaban por nombre y las puertas quedaban abiertas durante la siesta. Su hogar era cálido, sencillo y lleno de valores transmitidos por sus padres inmigrantes italianos. Mario, su padre, trabajaba como contador en el ferrocarril, y su madre, Regina, era ama de casa y devota católica. El dinero no abundaba, pero tampoco faltaba lo esencial: comida en la mesa, cariño y una educación centrada en la honestidad. A diferencia de muchos otros chicos de su edad, Jorge no soñaba con grandes riquezas. Le bastaba con una pelota de trapo, el patio de su casa y una conversación con su abuela Rosa, quien le enseñó a rezar y a mirar al otro con compasión. Desde joven adoptó un estilo de vida austero. No lo atraían los objetos caros ni las modas. Vestía con lo que tenía, y si algo se rompía, lo remendaba. Sus hábitos eran tan humildes como constantes. Caminaba largas cuadras para ir al colegio, usaba los mismos zapatos por años, y jamás se quejaba. La comida era casera y frugal: guisos, polenta, pan con manteca. Él aprendió a valorar el sabor de lo simple. Y cuando, en la adolescencia, comenzó a trabajar como técnico químico para ayudar en casa, jamás lo hizo con pesar, sino con una sonrisa serena. La humildad, para él, no era una elección, era una forma natural de vivir. Ya en su juventud, esa actitud reservada y despojada de ego llamaba la atención. No era tímido, pero hablaba poco. Observaba, escuchaba, ayudaba. Y cuando sintió el llamado de Dios en su interior, lo aceptó con la misma sencillez con la que había enfrentado todo en su vida. Entró al seminario sin alardes, sin avisos grandilocuentes. Renunció a sus propios planes, una carrera, una familia, sin dramatismo. Se entregó a su fe con la misma humildad con la que había aprendido a vivir. No buscaba reconocimiento ni poder. Lo que él quería era servir. Su vocación religiosa no se trató nunca de una jerarquía eclesiástica, sino de estar con los otros, los pobres, los marginados, los enfermos, los olvidados. Mientras otros soñaban con púrpuras y catedrales, él soñaba con mate, banco de plaza y conversación sencilla. Esa forma de ser, tan natural en él, no cambió con el tiempo. Lo acompañó en cada etapa, como sacerdote, como obispo, como cardenal. Y aun cuando el mundo lo aclamó como papa en 2013, Jorge, ahora Francisco, siguió siendo el mismo hombre que viajaba en colectivo, que usaba zapatos gastados, que rehuía de lujo. No quiso los apartamentos palaciegos del Vaticano. Eligió la casa Santa Marta. No se sentía por encima de nadie, ni siquiera siendo pontífice. Su vida entera fue una declaración silenciosa, que el poder no tiene valor si no se pone al servicio del otro,
que la verdadera grandeza está en la humildad, y que vivir de forma sencilla no es una limitación, sino una elección de libertad. En el alma de ese hombre que nació en Flores y llegó a ser el líder espiritual de millones, habitaba siempre el mismo principio: cuanto más alto se sube, más sencillo se debe ser. Ingresar a la Compañía de Jesús, una de las órdenes más rigurosas y exigentes dentro de la Iglesia Católica, no cambió a Jorge Mario Bergoglio. Más bien, reforzó su vocación de humildad y servicio. En sus años de formación como jesuita, vivió en comunidades donde el silencio, el trabajo, el estudio y la oración eran parte del ritmo diario. Allí no había lugar para el ego, y mucho menos para el confort. Durante su etapa como estudiante en Chile y luego en España, Jorge continuó cultivando un estilo de vida austero. Sus compañeros lo recuerdan como alguien reservado, que no destacaba por la palabra fácil, sino por su capacidad de escuchar y su sensibilidad hacia los demás. Mientras muchos se enredaban en debates teológicos, él prefería los actos concretos: ayudar a limpiar, acompañar en silencio, preparar la comida o compartir un mate. Una vez ordenado sacerdote en 1969, regresó a Argentina y comenzó a enseñar literatura y psicología en colegios jesuitas. Allí, entre adolescentes inquietos y profesores apasionados, mostró una vez más su cercanía humana. Caminaba por los patios saludando a todos, se sentaba a conversar con los alumnos sin prepotencia, y siempre tenía tiempo para escuchar a quien lo necesitara. No era un maestro autoritario ni distante, sino un guía atento y sereno. Con el paso del tiempo, su capacidad de liderazgo y su integridad lo llevaron a ocupar cargos importantes dentro de la Compañía de Jesús. En 1973, con apenas 36 años, fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina. Pese a la responsabilidad, nunca cambió su estilo. Rechazó vivir en residencias exclusivas, siguió usando el transporte público y mantuvo sus hábitos simples: levantarse temprano, rezar, leer y trabajar sin descanso. Durante la dictadura militar argentina, 1976-1983, protegió en secreto a perseguidos políticos, ofreciendo refugio y salvando vidas. Pero nunca se jactó de ello. Años más tarde, como obispo auxiliar y luego arzobispo de Buenos Aires, se ganó el apodo de el Cardenal de los Pobres. Y no era una metáfora. A diferencia de muchos otros obispos que se desplazaban en autos lujosos o vivían en residencias señoriales, Bergoglio viajaba en subte y colectivo, llevaba un portafolio de cuero viejo y vestía con sotana sencilla. Rechazaba los privilegios del cargo y destinaba los recursos de la arquidiócesis a comedores populares, centros de salud, parroquias humildes y programas de inclusión social. Sus días comenzaban muy temprano y estaban marcados por una rutina exigente: misa, oración, reuniones pastorales y visitas a barrios marginales. No necesitaba cámaras ni titulares. A menudo se lo veía caminando solo por las calles de la ciudad, sin escolta, saludando con una sonrisa tímida. Prefería pasar desapercibido. Una de sus costumbres era visitar a personas mayores que vivían solas, llevarles un rosario, conversar un rato y compartir un café. Su humildad no era un gesto, era una forma de ser. Durante los años más duros del país, cuando la crisis económica golpeaba con fuerza, Bergoglio se convirtió en una voz crítica contra la indiferencia, la corrupción y el egoísmo de los poderosos. Hablaba con firmeza, pero sin odio. Su autoridad moral era incuestionable porque predicaba con el ejemplo. En los templos más pobres de la ciudad, los fieles lo esperaban con emoción, no por ser el arzobispo, sino porque sabían que era uno de ellos. Jorge Mario Bergoglio no necesitó de túnicas bordadas ni de títulos rimbombantes para ganarse el respeto. Su verdadero poder estaba en su sencillez. En un mundo donde tantos buscan brillar, él eligió iluminar desde abajo, con humildad, coherencia y fe. El 13 de marzo de 2013, el mundo entero fue testigo de un momento histórico. En la plaza de San Pedro, una multitud esperaba bajo la lluvia. De pronto, el humo blanco salió de la chimenea de la Capilla Sistina. Un nuevo papa había sido elegido. Pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. Minutos después, desde el balcón central de la basílica, apareció un hombre de rostro sereno, con una sotana blanca sin adornos. Miró al pueblo reunido y, antes de dar la bendición, pidió humildemente: recen por mí. Ese gesto simple, casi inaudito, marcó el inicio de una nueva era. Jorge Mario Bergoglio, ahora convertido en Francisco, había roto con siglos de protocolo desde el primer segundo. Fue el primer papa latinoamericano, el primero jesuita, el primero en tomar el nombre del Santo de Asís, símbolo de pobreza y servicio. Pero más allá de las formalidades, lo que asombró al mundo fue su actitud. No se comportaba como un monarca, sino como un pastor que llegaba para caminar junto a su rebaño.
Desde los primeros días, se negó a ocupar los lujosos aposentos papales del Palacio Apostólico. En su lugar, eligió vivir en la modesta Casa Santa Marta, una residencia sencilla dentro del Vaticano. Quería estar cerca de la gente, de los empleados, de los sacerdotes. Prefería compartir el desayuno en un comedor común antes que encerrarse en salones fastuosos. A sus colaboradores les pedía que no lo trataran como su santidad, sino como Padre Francisco. Su forma de vestir también fue un mensaje silencioso pero poderoso. Nada de capas bordadas ni zapatos rojos. Mantuvo su cruz de hierro y su anillo pastoral sin ostentaciones. Se trasladaba en autos pequeños, incluso en un Fiat o un Renault 4 blanco que alguien le regaló. Rechazaba escoltas innecesarias y caminaba por los pasillos del Vaticano saludando uno por uno, con calidez, con humanidad. Su papado no tardó en reflejar esta misma línea. En lugar de centrarse en los rituales del poder, Francisco puso su mirada en los olvidados, migrantes, presos, enfermos, ancianos, pueblos indígenas, víctimas de abuso, madres solteras. Visitaba cárceles, hospitales, favelas, campos de refugiados. Abrazaba sin miedo a los desfigurados, besaba los pies de los pobres, se arrodillaba ante los marginados. En cada gesto, hablaba más fuerte que con cualquier encíclica. Cuando recibió a líderes del mundo, los recibía con respeto, pero también con la misma franqueza con la que hablaba con cualquier campesino. Rechazaba los banquetes y prefería compartir una comida simple. En más de una ocasión, él mismo sirvió la mesa. Y en cada discurso, repetía una y otra vez la misma palabra, misericordia. El Papa Francisco también vivió su humildad desde lo institucional. Luchó contra la corrupción interna del Vaticano, reformó la curia romana y pidió una iglesia pobre para los pobres. Se enfrentó a escándalos, protegió a las víctimas, y no tuvo miedo de pedir perdón. Aunque esto le generó resistencias dentro de la misma iglesia, nunca respondió con dureza, sino con paciencia y oración. Uno de sus momentos más simbólicos fue durante la pandemia de COVID-19. En una plaza San Pedro vacía, bajo una noche lluviosa y silenciosa, el Papa Francisco caminó solo hacia el altar. La imagen dio la vuelta al mundo, un anciano de sotana blanca, encorvado, bajo la lluvia, rezando por la humanidad. Fue un recordatorio de su grandeza sencilla, de su fe firme y su compasión inquebrantable. Francisco no necesitó cetros ni coronas. Su liderazgo era otro, el de un hombre que había llegado al puesto más alto de la iglesia, pero seguía viviendo como si nada hubiera cambiado. Un papa que eligió la humildad como camino, y que con cada paso, lo demostró. Los últimos años del Papa Francisco no estuvieron exentos de dificultades, pero su humildad y entrega jamás flaquearon. La edad comenzó a cobrar factura sobre su cuerpo, dolencias en la cadera, dificultades para caminar, problemas respiratorios. Sin embargo, nunca usó su fragilidad como excusa para detenerse. Al contrario, la aceptó con serenidad, como parte natural de la vida. La vejez no es una enfermedad, solía decir, es un tiempo de gracia. Mientras muchos líderes se aferran al poder hasta el último suspiro, Francisco reflexionaba abiertamente sobre la posibilidad de renunciar al papado, como lo hiciera su predecesor Benedicto XVI. No por cansancio ni miedo, sino por conciencia. Él no se sentía dueño del cargo, sino servidor de un pueblo. Y si llegaba el día en que no pudiera seguir sirviendo, lo aceptaría con humildad. Así entendía su rol, como una misión prestada por Dios, no como un trono. A pesar de sus achaques físicos, continuó viajando a países golpeados por la guerra, la pobreza o el abandono. Cada uno de esos viajes era un esfuerzo enorme para un hombre de más de 85 años, pero él lo vivía como una obligación espiritual. Visitó Irak, Sudán del Sur, Mongolia, Canadá y otros destinos a los que ningún papa anterior se había atrevido a ir. En cada lugar dejó una palabra de esperanza, un abrazo cálido, una oración silenciosa. Incluso en Roma, donde pasaba la mayor parte del tiempo, mantuvo su cercanía con la gente. Recibía a personas sin recursos, visitaba hospitales, escribía cartas de puño y letra, atendía llamadas de desconocidos. Nunca se creyó distante del mundo. Seguía leyendo los diarios cada mañana, caminando con dificultad por los pasillos del Vaticano, tomando mate con amigos de su tierra o charlando con sacerdotes jóvenes. Era, ante todo, un hombre accesible. Uno de sus gestos más conmovedores fue la creación de un albergue para personas sin hogar dentro del propio Vaticano. También instaló duchas públicas, servicios médicos y una barbería gratuita. Aquí, donde vive el Papa, también debe haber lugar para los más olvidados, dijo. Para Francisco, no había contradicción entre la fe y la acción concreta.
Con el paso del tiempo, su voz se volvió más pausada, su andar más lento, pero su lucidez y espiritualidad permanecieron intactas. En las audiencias públicas, aunque ya utilizaba silla de ruedas con frecuencia, seguía hablando con ternura y convicción. Sus homilías eran cada vez más profundas, cargadas de experiencia y desprendimiento. Hablaba del perdón, de la sencillez, del fin de la vida no como un castigo, sino como un encuentro. Jamás mostró temor ante la muerte. Al contrario, hablaba de ella con naturalidad, como quien se prepara para un viaje largo pero necesario. En más de una ocasión, comentó con humor: tengo el boleto en la mano, solo falta saber la fecha del embarque. Esa paz interior no venía de la resignación, sino de una vida coherente y entregada. Y en los últimos meses, cuando su salud se deterioró aún más, pidió que no lo rodearan de protocolos. No quería hospitales privados ni intervenciones innecesarias. Quería estar en su casa, en Santa Marta, rodeado de los rostros que conocía, los libros que amaba y la luz sencilla de cada mañana. Vivió sus últimos días como siempre había vivido, sin ostentación, sin miedo, con la fe firme y la mirada puesta en los más vulnerables. Fue el pastor que nunca dejó de caminar, aun cuando sus piernas ya no lo sostenían. El día que el Papa Francisco falleció, el mundo entero se detuvo por un momento. El hombre que había reescrito muchas de las normas de la Iglesia, que había acercado al Vaticano a la gente común y que había desafiado a los poderosos con su humildad, dejaba este mundo de la misma manera en que había vivido, sin fanfare, sin alardes, sin buscar ser el centro de atención. En sus últimos días, Francisco fue consciente de que el fin se acercaba. Había hablado varias veces sobre la muerte con serenidad, sin dramatismos. En sus discursos más recientes, insistía en que la vida cristiana no se trataba de evitar la muerte, sino de prepararse para ella, con esperanza, con paz. No temía, sabía que su misión estaba cumplida, que su trabajo en la tierra había sido de servir, de amar, de ayudar a los más necesitados, y que ahora era el momento de entregar su alma a Dios. Los últimos momentos de su vida fueron íntimos, rodeado de sus más cercanos colaboradores y amigos. En esos días, a pesar de su fragilidad física, su mente seguía clara, y sus palabras, aunque suaves, eran llenas de sabiduría. Durante su última misa, ya casi sin fuerzas para celebrar la Eucaristía de pie, pidió una vez más por el pueblo, por los pobres, por los migrantes, por todos aquellos a los que dedicó su vida. No hubo un letrero de despedida ni un gran mensaje público. Solo el eco de su ejemplo, de sus acciones, resonaba más fuerte que nunca. Cuando su salud se derrumbó definitivamente, su rostro mostró una paz profunda. En sus últimos respiros, se sintió la misma humildad que lo acompañó desde su niñez en Buenos Aires, desde sus primeros pasos como sacerdote, desde su llegada al Vaticano. No necesitaba una última palabra. Su vida ya hablaba por él. En sus últimos días, el Papa Francisco mostró al mundo que la muerte no es un final trágico, sino un paso hacia el encuentro con Dios. Con humildad, entregó su cuerpo a la voluntad divina. Al momento de su fallecimiento, las campanas del Vaticano resonaron en la plaza de San Pedro, una llamada a la oración, un reconocimiento a la vida de un hombre que nunca quiso ser más que el servidor de los siervos de Dios. Su partida fue silenciosa, sin ceremonias grandes ni anuncios previos. Pero, como siempre, las multitudes lo lloraron a su manera, con simplicidad, con respeto, sin grandes pompas. Fue un adiós lleno de gratitud, no de tristeza. En las calles de Buenos Aires, su ciudad natal, los fieles se reunieron en silencio, no para rendir homenaje a un líder político o religioso, sino para despedir a un hombre que los había tocado profundamente con su autenticidad y humildad. En el Vaticano, las filas de personas que esperaban entrar al funeral del Papa no eran solo feligreses, sino también aquellos que, sin ser católicos, se sintieron inspirados por su vida simple y su lucha constante por la justicia. El legado del Papa Francisco no residía en el palacio papal ni en los grandes discursos que pronunció, sino en cada acción de amor y compasión que realizó. Su legado está en los miles de gestos sencillos que nunca fueron documentados en las cámaras del mundo, en sus encuentros con los marginados, en su constante llamado a la Iglesia a ser pobre y servir a los más necesitados. Después de su muerte, la vida de Francisco continuó siendo una lección para el mundo, una vida vivida sin miedo a la fragilidad, sin ego, sin la necesidad de dejar un imperio. Su legado de humildad permanece en cada acción que tocó el corazón de las personas, en cada sonrisa que compartió, en cada pobreza que abrazó, en cada injusticia que enfrentó. En la muerte, como en vida, Papa Francisco no buscó la gloria para él. Su mayor gloria fue la que compartió con el pueblo, la gloria de un hombre que vivió humildemente, que amó profundamente y que dejó al mundo mejor de lo que lo encontró.
Gracias por acompañarnos en esta impactante historia sobre el Papa Francisco. Su vida, marcada por la humildad, las decisiones radicales y los secretos que pocos conocían, ha dejado una huella imborrable en el mundo. Si te sorprendió todo lo que revelamos hoy, no olvides darle like, compartir este video y suscribirte para más contenidos exclusivos. ¿Qué opinas de todo lo que descubriste? Déjanos tu comentario. Y recuerda, a veces, detrás de las figuras más admiradas, se esconden historias que el mundo no está preparado para escuchar hasta ahora. Nos vemos en el próximo video.